Saludos mis amigos y hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me da gusto saber que están al otro lado de la pantalla. Ya hemos completado casi un mes, un poquito más de un mes en que no nos hemos podido juntar en la iglesia para tener nuestros servicios habituales, pero gracias a la tecnología tenemos el privilegio de seguir compartiendo la palabra de Dios para nuestras vidas. En este día domingo estoy muy contento de poder compartir la palabra de Dios porque por fin terminamos el capítulo 12 del libro de Hebreos. Hoy vamos a entrar al capítulo 13, que es muy interesante este capítulo que contiene tan solo 25 versículos y va a ser una bendición para ustedes como lo ha sido para mi vida. He aprendido muchísimo acerca de este hermoso libro que llevamos varios años estudiándolos, y Dios nos va enseñando cosas muy importantes. Así que antes de entrar en la lectura de la palabra de Dios, les invito a tener una palabra de oración. Oremos. Gracias, Padre, te damos una vez más por darnos este precioso día de compartir tu palabra, la Biblia. Rogamos tu bendición sobre cada amigo y hermano que tiene el privilegio de estar viendo esta enseñanza. Te ruego, Padre, una vez más, que seas tú usándome como tu siervo para ser claro, sencillo, al compartir tu palabra, la Biblia. Que sean tu palabra la exaltada y no mis pensamientos. En el nombre maravilloso de tu Hijo bendito Jesús. Amén. Bien, en sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos y en el capítulo 13, comienza este capítulo diciéndonos: permanezca el amor fraternal. Eso dice el primer versículo: permanezca el amor fraternal. Y aquí en este capítulo yo veo abiertamente que el tema casi de todo el capítulo es propiamente tal, el amor fraternal. Y para poder desarrollar aquel amor fraternal, como dice la Escritura, la palabra de Dios, en este hermoso libro de los Hechos, quiero decir, de los Hebreos, yo veo 7 áreas en este capítulo en que el amor fraternal está involucrado. Así que hoy vamos a estar viendo solamente el título de este capítulo, el tema, que es permanezca el amor fraternal. A partir del domingo entrante comenzaremos viendo el primero, que es muy interesante. Así que el amor fraternal, que es la introducción para este capítulo 13 del libro de los Hebreos. En primer lugar, vemos aquí el amor de Dios. Es imposible hablar acerca del amor si no comenzamos por el principio. Y el principio es que el amor es de Dios. ¿Me escuchaste bien? El amor es de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Por eso que nosotros muchas veces no podemos comprender a Dios. No le podemos entender. Porque nosotros somos seres faltos de amor. En su Biblia, por favor, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 8, Juan nos dice con claridad aquí, capítulo 4 de Juan, versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que la esencia de Dios es amor. La esencia de Dios es amor, en su esencia. Por eso que yo también puedo ver en la Escritura, en la palabra de Dios, que en su actuar
Dios es amor. Y para ello quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Génesis y en el capítulo 18. Muy interesante aquí en este pasaje que encontramos en el capítulo 18 del libro de Génesis. Aquí Dios está hablando con Abraham y le cuenta a su amigo Abraham el plan que Dios tiene. Cómo Dios ya estaba aburrido del pecado en la tierra y toma una decisión. Y va y se la cuenta a su amigo Abraham. Capítulo 18 del libro de Génesis, desde el versículo 23. Y quiero que observe con atención qué es lo que la Escritura nos enseña en Génesis capítulo 18, desde el versículo 23. Observa la conversación de Dios con Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Le dice Abraham a Dios. Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar. Observa cómo concluye el versículo: perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré, por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Versículo 31. Y dijo: he aquí, ahora he aprendido a hablar a mi señor. Quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Allí encontramos abiertamente esta conversación que Jehová Dios tuvo con Abraham. Y Abraham, cuando se da cuenta que Dios decidió destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra por causa del pecado, Abraham se acordó que allí en ese lugar vivía su sobrino Lot y su familia. Y pensó Abraham que Lot y su familia habían sido una buena luz en aquel lugar. Y que tal vez ellos ya habían predicado la palabra de Dios para que la gente ponga la fe y la confianza en el Señor. Y esa es la razón por la cual Abraham intercede ante Jehová Dios. Y Dios, por amor a la cantidad que cada vez Abraham iba nombrando de personas creyentes que hubiesen en Sodoma, Dios dice que por amor a ese grupo no lo va a hacer. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Es lo que yo veo abiertamente aquí en la Escritura. Y en el actuar de Dios, en este pasaje, yo veo abiertamente el amor de Dios.
¿Cómo Dios es capaz de perdonar a una gran ciudad? Mucha gente por amor a un poco de personas. Pero lastimosamente, en Sodoma no hubo la cantidad de personas que Abraham pensó que allí habrían de gente que creyera en Dios. El amor de Dios. Dios amó y ama tremendamente a su nación. A pesar que la nación muchas veces le ha dado vuelta la espalda. En tu Biblia, por favor, en el hermoso libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento de nuestra Biblia, Malaquías, en el capítulo 1, observa cómo el profeta comienza hablándonos aquí. Malaquías capítulo 1, versículo 1, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, una frase muy común en este libro, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Así que Dios ama a su pueblo, a pesar de la dureza del corazón de ellos, Dios les amó. Que es interesante que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, sino que también lo vemos en el Nuevo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La Biblia dice que Dios nos amó. Vamos, por favor, al versículo más popular de toda la Biblia. Y el versículo más popular de toda la Biblia está en San Juan capítulo 3, versículo 16, donde el mismo Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué interesante! Cristo nos dice que Dios nos ama. Impresionante. Cristo nos dice que Dios nos ama. Maravilloso. En el libro de Romanos, la Biblia dice a través de Pablo que Dios nos ama. En el libro de Romanos, capítulo 5, y en el versículo 8, dice Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros. Qué interesante. Cristo murió por nosotros. Pablo también nos dice que Dios nos ama. Interesante, si seguimos avanzando, Juan, el apóstol, también nos dice que Dios nos ama. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, en el versículo 19. Observa lo que nos dice Juan. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así que encontramos aquí abiertamente que Dios nos ama. Y yo me preguntaba por qué.
¿Por qué Dios amó en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios amó en el Nuevo Testamento? Y sabe, quiero compartirte un versículo que el Señor me mostró abiertamente y claramente y pude comprender el amor de Dios. Se encuentra en el libro de Oseas, el capítulo 14. Oseas capítulo 14. Y aquí en Oseas 14, en el versículo 4, observa lo que dice, Oseas capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Dios, así como amó a Israel de pura gracia, del mismo modo te ama a ti y me ama a mí. Por pura gracia. ¿Merecemos el amor de Dios? Claro que no. Porque muchas veces somos creyentes de puro labios. Parecemos más políticos religiosos. Puro bla, 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 bla. Pero aquí, las misericordias de Dios nos muestra que Él amó a su nación de pura gracia. Maravilloso, impresionante. Cuando uno comienza a escarbar la Escritura, la palabra de Dios, podemos encontrar cosas tan interesantes como esta. Recuerda, comenzamos el capítulo 13 del libro de Hebreos, el último capítulo, y estamos hablando acerca del amor fraternal. Primero hemos visto el amor es de Dios. El amor es de Dios. Pero también te quiero compartir que el amor debe de estar en el cristiano. Así como el amor es de Dios, el amor debe de estar en el cristiano. Si tú eres un cristiano, si yo soy un cristiano, debemos tener amor en nuestras vidas. En primer lugar, debemos de tener amor hacia nuestro Dios. En el libro de Marcos encontramos al Señor Jesucristo hablando en Marcos capítulo 12. Él nos dice lo siguiente, aquí en Marcos capítulo 12 y en el versículo 29. Marcos 12, 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí el Señor Jesucristo está mostrándole a los judíos que le estaban oyendo ahí, la audiencia hebrea, le estaba recordando a ellos Deuteronomio capítulo 6. En el versículo 4. Estaba hablando de aquello mismo. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que en primer lugar debemos de poner a Dios. ¿A quién amas más tú por sobre todas las cosas? Es interesante para mí, cuando estoy viendo algún documental o con saludos, jóvenes que envían saludos, generalmente los jóvenes, varones, mandan saludos a su novia.
ay, saluda a mi novia. Y el periodista le está preguntando, uy, ¿y tu papá y tu mamá? Ah, sí, también, a mi papá y a mi mamá. La novia no vertió ni un solo peso en él. Ningún sacrificio, ninguna lágrima, ningún dolor, ningún trasnoche. Así somos, ingratos. ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿Por qué tenemos vida? ¿Por qué tenemos la inteligencia que tenemos? Gracias a Dios. Es por eso que aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a los judíos que le están oyendo allí, que nosotros en primer lugar debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Nada debe ocupar el primer amor que es Dios. Absolutamente nada ni nadie debe ocupar ese trono. El trono del amor máximo de nuestras vidas debe ser Dios. Y después de Dios viene todo lo demás. ¿Amén? ¿No te gustó mucho la idea? Me parece, ¿no? Pero eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros debemos de creer a lo que nos dice la Biblia. Así que el amor debe de estar en cada creyente. Y si tú eres un creyente como yo, debes de amar. En primer lugar, a Dios. Amar a Dios. Hacia Dios. Amén. En segundo lugar, nos dice la Biblia, debemos de amar a nuestros hermanos. En la primera carta de Pedro, y en el capítulo 2, primera carta de Pedro, en el capítulo 2, y en el versículo 17, nos dice lo siguiente Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Lastimosamente, muchos no respetan lo que dice la Escritura. Aquí, el punto que estoy hablando es que como creyentes debemos de amar a los hermanos y respetar a nuestras autoridades. De que se decretó este problema en nuestro país, nosotros dejamos de congregarnos. Solo porque la Biblia dice que no debemos de desobedecer a nuestras autoridades. Debemos de respetarlas y honrarlas. Ellos nos dijeron no más de 50 y para evitar cualquier problema y que el nombre de nuestra iglesia ande en boca de los incrédulos, dijimos no nos juntamos más. Y de allí comenzamos a hacer estas grabaciones a solas. Porque eso es lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios aquí. Honrad a todos. Y nosotros tenemos que honrar y orar por nuestras autoridades que Dios ha puesto. Luego, amad a los hermanos. Temed a Dios, honrad al Rey. Honrad al presidente que en este momento nosotros tenemos. Respeto, el respeto. Amando a los hermanos. Debemos de amar también, dice la Escritura, a través de Pablo, a nuestros semejantes. En el libro de Romanos y en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, en el versículo 10, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, estoy en el 11, 12, 10, aquí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos de amar a los hermanos fraternalmente, amando a nuestros hermanos. Pero sabe, en cuanto al amor, también el Señor nos enseña que nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. Qué difícil, ¿no? Pero no imposible.
porque muchas veces amamos solamente a aquellos que nos aman. En el libro de Lucas y en el capítulo 6, Lucas capítulo 6, en el versículo 27 nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Amar a los enemigos. Cuán difícil es, pero no es imposible. No es una opción, es un mandato. Y sabe, nosotros vamos a seguir, al seguir la obediencia a la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos. También dice lo mismo en el versículo 35. Dice, en el mismo capítulo 6, versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Amar a nuestros enemigos. Esa es la responsabilidad del creyente. ¿Por qué? Porque Dios es amor y porque somos hijos de Dios. Amén. Y si Dios es amor, ¿cómo ha de ser nuestra esencia entonces? Hay un proverbio popular que dice, de tal palo, tal astilla. ¿Cómo vamos a ser creyentes que no mostramos amor? A nadie. Nosotros debemos de entender que Dios nos ha dejado su palabra para que la conozcamos y la apliquemos a nuestra vida y la prediquemos. El amor comienza con la misericordia. El profeta Miqueas decía, o dijo, mejor dicho, en el pasado, en el libro de Miqueas capítulo 6, dice lo siguiente. Miqueas capítulo 6, en el versículo 8, muy interesante. Creo que es el versículo más conocido de este libro. Dice Miqueas 6, 8, ¡oh hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Agrega, 2 puntos. Solamente hacer justicia. Número 1. Número 2, observa. Y amar misericordia. Y número 3, y humillarte ante Dios. Eso es lo que Dios pide a través del profeta Miqueas a los hombres. Amar misericordia. El amor viene de la misericordia. Por eso que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña a través del apóstol Pablo que el que da, está hablando de dinero ahora, da por misericordia, por amor. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, y en el versículo 7, el apóstol dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La misericordia y el amor empuja al hombre a dar. Muchas veces como creyentes, Dios tiene que venir a nosotros y darnos unas palmadas. ¿Cuándo? Cuando nos salimos de su voluntad. Y sabe que muchos se enojan con Dios. ¿Pero por qué Dios
nos disciplina? Es curioso cuando miramos la Escritura, la palabra de Dios. Vamos a nuestro libro de Hebreos y en el capítulo 12, interesante aquí en el versículo 6, lo que dice. Hebreos capítulo 12 y en el versículo 6, observa, porque el Señor al que ama disciplina. ¡Qué interesante! Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Cuántas veces tú, mi hermano? ¿Cuántas veces tú, mi hermana, has sido disciplinado por el Señor? Quizás tú tal vez digas, ay, a mí el Señor nunca me ha disciplinado. Si el Señor nunca te ha disciplinado, tiene que examinarte, porque tal vez no eres un hijo o una hija de Dios. Volvamos a nuestro tema, porque Dios nos disciplina porque nos ama. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 6, nuevamente, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que Dios nos disciplina cuando estamos fuera de su voluntad. Pero si tú nunca, mi amigo, mi amiga, has recibido disciplina de parte de Dios, examínate, pregúntate, ¿seré yo un hijo o una hija de Dios? El Señor a mí en lo personal me ha disciplinado varias veces y una vez duramente, muy duramente. Y esa fue, porque tenía la cabeza muy dura, esa fue la vez que me hizo cambiar completamente mi vida. Y yo recibí el cariño, el aprecio, el amor de Dios cuando Él me apretó un poco. Así que el Señor cuando nos disciplina o nos disciplina por amor. Por amor. Recuerda, hoy entramos al capítulo 13 del libro de Hebreos y el libro comienza el capítulo diciéndonos, hablando del amor fraternal. Y hemos visto hoy que el amor es de Dios. Y hemos visto también que el amor debe de estar en el creyente. Si tú eres creyente, yo soy creyente, el amor de Dios debe de estar en nuestra vida. No solo de labios, sino con los hechos. Y ya vamos a estar hablando acerca de eso más adelante. Para concluir, los cristianos que aman a Dios, escucha bien, los cristianos que aman a Dios un día verán o veremos cosas maravillosas. Si tienes tu Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, observa lo que Pablo nos dice en el versículo 9. Observa. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Vas a ser tú uno de los que van a ver estas cosas maravillosas que nunca el hombre se ha imaginado alguna vez? Eso solo se verá por amor a Dios, por el amor de Dios, porque Él las ha preparado para aquellos que le aman. Y Él por amor va a mostrarnos cosas que jamás
nunca hemos visto aquí en la tierra. Lo más hermoso que el hombre puede ver aquí en la tierra no se iguala a lo que Dios nos va a mostrar. Así que el amor es muy importante. ¿Sabe que en cuanto al amor, el Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, nos dijo que la señal del creyente, la señal del Hijo de Dios es el amor? Si tienes tu Biblia, por favor, te invito a abrirla en el libro de San Juan, en el capítulo 13 y en el versículo 35. San Juan capítulo 13, versículo 35. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que la señal, la marca en el creyente es el amor. El amor de Dios es el que nos mueve a hacer las cosas. Si no hay amor, nada resulta. La marca en el creyente, la señal. ¿Cómo podemos distinguir a un hombre que es creyente? Por el amor que tiene hacia las personas que le rodean. ¿Por qué es esto así? Porque según la Biblia, mi amigo y hermano, el amor es para vivirlo. ¿Me escuchaste bien? El amor es para vivirlo. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en el libro de Efesios y en el capítulo 5 y en el versículo 2. Hebreo capítulo 5, versículo 2 dice: y andad en amor. Escucha bien lo que dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 5, en el versículo 2. Dice: andad en amor, caminad, vivid, moverte en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable, fragante, en olor fragante. Eso es lo que la Biblia nos dice. El creyente es conocido por tener amor de Dios en su vida. ¿Tienes tú amor? ¿Te distingues por esta característica divina llamada amor? ¿La gente puede ver el amor de Dios en tu vida? La gran mayoría de las personas lastimosamente no tienen amor en sus vidas. En el libro de San Juan, capítulo 3, San Juan, capítulo 3, observa lo que nos dice aquí el Señor. San Juan, capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué amas tú? ¿Tú amas a Dios? ¿Amas a tus semejantes? ¿O estás amando las tinieblas? La respuesta es tuya. La decisión es tuya. Pero yo te insto, según la Biblia, a amar a Dios por sobre todas las cosas, para poder entrar al cielo y ver cosas maravillosas que jamás ojo humano ha visto en su vida. Más vale buscar al Señor y seguirle a Él en amor, porque Él murió por amor hacia nosotros. Y nosotros debemos de aprender a ser luz
en este mundo. La única manera que la gente pueda ver a Cristo aquí en la tierra es a través de ver nuestras vidas. Pero para ello nuestra vida debe ser movida por amor. El amor fraternal del cual Pablo comienza hablándonos en este hermoso capítulo 13 del libro de Hebreos que comenzamos estudiando hoy. Que Dios te bendiga. Busca el amor de Dios y del Señor en tu vida para compartirlo con los demás. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es clara, es sencilla, es específica. Y cada persona, aun por muy pequeña que sea, la puede entender. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada persona que está viendo esta enseñanza. Ayúdale, Padre, a poner en práctica esta enseñanza y comenzar amando en su vida a Dios por sobre todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.